Vamos a comenzar esta clase de hoy. Déjenme buscar aquí hoy. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Aquí está. ¿Se ve, cierto? Espero que se vea. Bueno, vamos a hacer primero un resumen para recordar dónde estamos, porque nos perdimos un poquito la semana pasada, pero ahora estamos recuperando y hay que recordar bien los principios para que veamos la conexión que hay con cada una de esas cosas. Primero, vimos, cierto, que antes de entrar a interpretar hay que considerar un número de cosas importantes, que eran considerar la propia limitación que tenemos, o sea, nuestra propia incapacidad como nuestro propio pecado, que a veces no nos ayuda a interpretar bien la escritura. También nuestra cultura, que permea nuestra interpretación cuando nos acercamos a la Biblia, traemos toda nuestra cultura de fondo y también puede influenciar en cómo nosotros interpretemos la Biblia. Y también el contexto de las discusiones teológicas que existan. Por ejemplo, el siglo XVI, famoso por la Reforma Protestante, se hizo cierto énfasis en algunas cosas, ¿no?, que eran bíblicos, pueden terminar perdiendo ciertos otros énfasis que pueda tener la escritura. Y así, cada contexto, cada tiempo tiene su propio énfasis y a veces surgen interpretaciones en ciertos contextos difíciles y surgen en esto, en discusiones teológicas. Entonces uno tiene que ser consciente de estas consideraciones cuando va a interpretar la Biblia. Luego vimos uno de los primeros pasos, que es investigar el contexto histórico, o sea, el autor, el destinatario y las circunstancias históricas. Ahí vimos, por ejemplo, Romanos, aprovechando que estábamos en las predicaciones de Romanos, ¿cierto? Vimos un ejemplo de Romanos y nos hicimos varias preguntas para ver cómo eso nos puede ayudar eh, a entender el propósito del libro, ¿cierto? Y el contexto histórico. Luego vimos cómo conocer el contexto del libro, o sea, interpretar el texto en su contexto total del libro. Por ejemplo, una oración, una frase o cualquier cosa que se diga en un libro tiene lo que viene diciendo antes, lo que va a decir después. Vimos varios ejemplos, incluso algunos ejemplos controversiales, como lo que nos dice Isaías, lo que nos dice Ezequiel sobre el tema de la caída de Satanás, si verdaderamente se está refiriendo a Satanás o no, según el contexto que uno pueda ver ahí, qué conclusión uno puede sacar. Entonces vimos algún par de ejemplos que son igual un poco controvertidos. Esa es la idea, tratar de pensar eh, y aprender más respecto a cómo interpretar. Y finalmente, la semana pasada, vimos el conocer el contexto cultural, o sea, las prácticas culturales del autor, o sea, el que escribe la carta, el libro, lo que sea, y los que reciben, ya los receptores de esa carta o de ese libro, ambos tienen un idioma en común, que es una cultura y un trasfondo cultural, y que por tanto cualquier afirmación que ellos hagan, entienden, porque están dentro de una cultura en donde se entienden su lenguaje, como nosotros decimos, ¿cierto? Te fuiste al chancho, vamos a hacer una vaca. Ya, todo eso lo entendemos nosotros porque estamos inmersos en una cultura y entendemos esos términos, que son parte de nuestra cultura. Pero otra persona que llegara, ¿cierto?, y escucha eso va a decir, ¿qué estás diciendo? Es muy común que los chilenos hablamos como Tarzán, dice. Ya, no, no se entiende nada. Ya, entonces, todas esas cosas son importantes porque cuando nos metemos al texto bíblico, nos metemos entonces a todas estas cosas. Todas estas cosas están en el trasfondo, están en el fondo y es importante conocerlas. ¿Ya? Hasta ahora, ¿alguna pregunta sobre esos 4 puntos o esas 4 cosas que vemos en este resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahora? Si hay dudas, no olvide plantearlas o acotaciones o comentarios para ir teniendo igual una conversación mientras estamos haciendo este estudio. Bueno, entonces, si no hay dudas, vemos lo siguiente. La semana pasada les mostré unos ejemplos del Nuevo Testamento sobre prácticas culturales, pero nos quedó esta colita, este pedacito de que ver, que era viendo, por ejemplo, algunos casos de Génesis, específicamente la creación. ¿Ya? Este es un libro bien bueno, trabajan 3 estudiosos ahí sobre ese libro, que es un comentario del contexto cultural de la Biblia. Está el del Antiguo Testamento y está el del Nuevo Testamento. John Walton, por ejemplo, es un autor bien conocido por hacer este tipo de trabajo, ¿ya? Específicamente el tema del contexto cultural de la Biblia. Se dedica harto a, profundizar sobre esto. Quizá, no como siempre va a pasar, ahí depende de cada uno de nosotros, pero
no siempre uno va a estar de acuerdo con cada una de las conclusiones que llega el autor. Por ejemplo, a mí me pasa, no estoy de acuerdo con cada una de las conclusiones, pero por lo menos ya te hace el ejercicio de ir a la cultura y mostrarte, ¿ya? Mostrarte lo que había en esa cultura, entonces tú puedes sacar una mejor interpretación de las escrituras, ¿ya? Y en este libro, donde trabajan tres autores, dice lo siguiente, en la página 16, hablando del relato de la creación, dice: el relato de la creación no pretende dar una explicación científica moderna del origen de los fenómenos, de todos los fenómenos naturales, sino más bien ocuparse de los aspectos prácticos de la creación que rodean nuestra vida y supervivencia. ¿Ya? Este es un punto bien importante porque parte de la discusión de la creación es muy común entre gente, por ejemplo, de la Tierra joven y la Tierra vieja. No sé si conocen ese debate, pero ¿cuántos años tiene la Tierra? Existen cristianos de Tierra joven, cristianos de Tierra vieja. Discuten sobre ese tema a partir a veces de detalles que hay en la Biblia que algunos consideran científicos y cosas por el estilo. Pero en verdad, si uno se va al contexto de Génesis, no el propósito del autor Moisés, del autor de Génesis, mostrarnos exactamente cuántos años tiene el Sol, que creó primero la luna, las estrellas, sino el propósito es mostrarnos finalmente que Dios es el creador de todas las cosas y el que creó todo y el poderoso que creó todo y que creó todo a través de su palabra. Eso es más o menos, y eso está siendo un choque con las otras visiones, ya que se le llama técnicamente cosmogonías, ya que es la explicación del origen de todas las cosas, ¿ya? O sea, cada pueblo tenía su propia explicación, su propia cosmogonía, y para tratar de explicar cómo nació todo, creaba su propia creación, ¿ya? Y uno lo puede encontrar eso en distintos libros también, ¿ya? Por ejemplo, la creación del hombre, en la creación del hombre, aquí nos dice, página 17, dice: en las perspectivas del antiguo cercano oriente, los dioses crearon el mundo para sí mismos, pues era el ámbito para su regocijo y existencia. Los seres humanos fueron creados solo como un apéndice cuando los dioses necesitaron mano de obra esclava para ayudarle a proveer los recursos para la vida, como los canales de irrigación. En la Biblia, el cosmos fue creado y organizado para funcionar en beneficio de los seres humanos que Dios planeó como la pieza central de su creación. Entonces, fíjese, hay un contraste. O sea, dentro de las explicaciones paganas, las cosmogonías paganas, ellos creían que el hombre fue creado por los dioses para satisfacer de alguna forma los placeres o las necesidades que los dioses tenían, ¿ya? Muy extraño para nosotros esa visión de dioses, ¿cierto? Que la visión politeísta, muchos dioses, dioses que tienen necesidades, eso ya es contrario a lo que la Biblia nos muestra. Y eso es lo que existía mucho en el mundo antiguo, de muchos dioses extraños. Pero en la Biblia nos muestra, en el Génesis uno puede encontrar que el cosmos, o sea, todas las cosas fueron creadas y organizadas por Dios para el beneficio del hombre. Y fue creado el hombre incluso a imagen y semejanza, eso ya es algo totalmente contrario a lo que había o lo que pensaban o lo que veían las otras explicaciones de la creación, ¿ya? Entonces la Biblia choca con eso, ¿ya? Entonces cuando, imagínense las personas que estaban escuchando este relato, ellas habían estado, bueno, hay discusión cuando fue recepcionado este relato también, ¿ya? Pero yo soy de la posición que creo que fue cuando el pueblo iba por el desierto, y al ir por el desierto, el pueblo necesitaba la explicación de cómo se formó todas las cosas, ¿ya? O cómo se originó todas las cosas, y ahí Dios le reveló a Moisés, y Moisés empezó a escribir, y ahí empezaron a saber respecto a cómo se creó todas las cosas, ¿ya? Y ahí está la explicación del Génesis. Entonces ellos se habían involucrado con los egipcios, habían se estado mezclando con ciertas culturas paganas que tenían sus propias explicaciones también del origen. Entonces, esta explicación del origen de Dios les muestra que es todo lo contrario a lo que piensan las filosofías paganas respecto a la creación. Entonces hay un choque ahí que diga que Dios es el que crea todo con su palabra, y no, el sol no es un Dios, las estrellas no son un Dios, las lunas no son un Dios, sino que Dios es el creador de todo eso, y que además Dios creó de la nada, que era algo totalmente ajeno también a los contextos paganos o a las creaciones paganas que existían, también chocaba. Entonces todo eso obviamente era un contraste, un choque de visión que había entre los paganos y entre la visión bíblica que Dios había entregado a Moisés. Aquí tenemos otro comentario. Miren, aquí en la página 17 dice: los relatos mesopotámicos de la creación, toda una población completa de seres humanos fue creado ya civilizada, usando una mezcla de barro y sangre de un dios rebelde muerto. Las explicaciones que habían, ¿no? Esta creación se produjo como resultado de un conflicto entre los dioses, y el que organizó el cosmos tuvo que derrotar las fuerzas del caos a fin de producir orden en el mundo que había creado.
El relato de Génesis describe la creación de Dios no como parte de un conflicto de fuerzas que se oponen, sino como un proceso sereno y controlado. Hay un total contraste ahí, nuevamente, entre cómo se crearon los seres humanos según las visiones paganas y cómo se creó en Génesis capítulo 1. Dios hace todo en un proceso ordenado y controlado y todo lo hace, como vimos, para el bienestar del hombre. Entonces, estas cosas culturales son importantes conocerlas para poder hacer un trabajo de interpretación mucho mejor y no solamente, ¿cierto?, leer nuestra Biblia con nuestra cultura o con la influencia de nuestro pensamiento y de ahí interpretar la escritura, ¿ya? Entonces, ese es un punto muy, muy importante. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, recuerden que pueden hacerla. Y lo último, la forma de pensar antigua y moderna sobre este tema de la cultura. Aquí les leo una cita igual extensa, dice, en el mundo antiguo la mitología ocupaba el lugar de la ciencia, en nuestro mundo moderno, en el mundo antiguo la mitología ocupaba el lugar de la ciencia, en nuestro mundo moderno era su explicación de cómo llegó a existir el mundo y su funcionamiento. El enfoque mitológico intentaba identificar el funcionamiento de la consecuencia de un propósito. Los dioses tenían propósito y su actividad era la causa de lo que los seres humanos experimentaban como efecto. Por el contrario, nuestro enfoque científico moderno identifica el funcionamiento como una consecuencia de la estructura e intenta entender la causa y efecto basándose en las leyes naturales que están relacionadas con la estructura, las partes componentes de un fenómeno. Como nuestra cosmovisión científica está sumamente interesada en la estructura, a menudo llegamos al relato bíblico buscando información sobre ellas. Sin embargo, en este aspecto la cosmovisión bíblica es mucho más parecida a sus contrapartes del antiguo cercano oriente en cuanto a cómo ve el funcionamiento como consecuencia de un propósito. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, en el mundo antiguo, cómo se veía las cosas, era que las cosas se formaban a partir de lo que pasaba o lo que se entendía que estaba pasando en los dioses, ya que los dioses hacían las cosas con un propósito, ya los dioses la visión pagana, ¿cierto? Y en el mundo moderno, la visión científica que tenemos hoy, ¿cierto? Que nosotros hemos aprendido en la escuela, que se nos ha formado y se nos influye constantemente, tiene una visión totalmente contraria, sino que quiere entender, está interesada en la estructura, en cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, cuántos años tiene la Tierra, cuántos años tiene el Sol, cuánto se creó la estrella, cuándo nació la luz por primera vez. Todo eso es parte de nuestra visión eh, actual, ¿ya? Pero no era la visión del cercano oriente. Entonces, más cerca está la visión del cercano oriente que la forma de pensar era verlo a través de un propósito. O sea, Dios creó todas las cosas con un propósito, no necesariamente pensando en el funcionamiento, que es como lo vemos en la historia. No sé si entienden la distinción, pero el punto es que hay dos formas diferentes de pensar. La forma que pensamos hoy no es la misma forma en como en la Biblia se encuentra o se muestra el tema de la creación y otros temas más, pero aquí estamos viendo el tema de la creación. Entonces, Génesis 1, el Génesis de la creación, tiene todo un trasfondo. Y para uno interpretar Génesis 1 tiene que pensar en ese trasfondo. Los judíos estaban en un contexto en donde había muchas explicaciones de la creación y Dios reveló cómo Dios creó todas las cosas. Y esa forma de revelar cómo creó todas las cosas chocaba. Por eso algunos estudiosos le llaman a Génesis 1 como la apología de Génesis 1, algo así. En el sentido que está chocando con las otras visiones de la Biblia. Y hasta el día de hoy igual, por cierto, Génesis 1 choca con la explicación de la evolución, con el Big Bang, no sé, con todas las explicaciones que hayan, alternas a la creación. Entonces en el mundo antiguo fue igual, fue de esa forma. Y entonces entrar en el contexto cultural ayuda mucho a entender mejor cómo podemos pensar e interpretar Génesis capítulo 1. Bueno, ¿alguna duda, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Se entiende la idea o no se entiende la idea? Sí, con respecto a lo que estábamos viendo recientemente, de la forma de pensar, la forma antigua y la moderna, pienso que el libro de Génesis eh, es tan rico en sabiduría también para poder en el día de hoy eh, poder conocer al Señor desde cómo comenzó todas las cosas. Por ejemplo, cómo Él hizo todas las cosas, cómo las creó, cuántos días, de qué forma, y nos muestra el propósito por el cual Él hizo todas las cosas.
pero en el día de hoy también la forma moderna quiere como desmentir ciertas cosas científicas, ciertas cosas históricas, eh, teorías, ¿cierto? Desmentir teoría o afirmar teoría. Y aún así el libro de Génesis, aunque no tiene ese propósito, sino más bien de dar a conocer a nosotros cómo comenzó todas las cosas, cómo fue la caída del hombre, con qué propósito fue creado, cómo vino el Mesías desde allí, desde esa descendencia y así. Aún así, sin embargo, podemos nosotros argumentar en el pensamiento moderno con el Génesis. Por ejemplo, como usted mencionó, el darwinismo, o sea, el evolucionismo, ¿cierto? Eh, y así, entre otras teorías que pueden suceder o que pueden existir en el pensamiento humano. Entonces, es increíble de que aunque no tuviera ese propósito, aún así el Señor da más allá para que nosotros podamos conducirnos de una manera prudente y que no solamente afirma que la creación es algo netamente humano, algo que la mente humana puede encajar. No sé si me explico, sino que es Sí, sí. algo más allá de lo que el hombre puede imaginar. Entonces, Génesis lo establece. Génesis nos muestra cómo fue establecido y eso desmiente cualquier teoría, pienso yo, para el mundo moderno. Ujú. Sí, Mario, ¿va a consultar algo? Sí, sí, la verdad que es importante entender el principio de la creación y es importante que nosotros lo tengamos claro, sobre todo como hijos de Dios, porque también aquí hay un enfoque muy importante con relación a que tenemos hijos y que están estudiando. Y yo creo que es fundamental porque justamente yo hablaba de este tema ayer con mi hermana, con mi mamá. Mi hermana tiene cuatro, cinco niños y justamente hablábamos del tema de la creación, obviamente. Y cuán importante es la escritura, en donde a nosotros nos enfoca, nos orienta, nos aploma, obviamente, frente a la cultura que vivimos y frente a lo, a nivel mundial, las enseñanzas, probablemente tal, de la ciencia con respecto a la escritura, con respecto a la creación. Justamente es importante tener claras las cosas para poder nosotros también tener y visualizar las enseñanzas hacia nuestros hijos y hacia la iglesia y hacia aquellos que obviamente vienen dando la iglesia con respecto a muchas cosas que no tienen claras, o las tienen claras de un punto de vista universal, de un punto de vista científico. Entonces el Génesis obviamente nos muestra una amplia gama de conceptos bíblicos, conceptos santos, divinos, en los cuales se supone que esa es la brújula nuestra. Y ahí es donde debemos de tener esa preocupación para poder tener la explicación a nuestros hijos, porque ellos están estudiando y le están enseñando cosas totalmente diferentes a lo que la escritura nos dice. Y ahí es justamente donde el Génesis, ¿no es cierto?, nos ayuda no solamente en lo espiritual y a entender, ¿no es cierto?, eh, cómo Dios creó, formó, cómo Dios se preocupó de, ¿no es cierto?, de entregarlo a todos nosotros, ¿no es cierto?, para la gloria de Él, donde todo Él craneó, ¿no es cierto?, eh, dentro de la Trinidad, ¿no es cierto?, y para que nosotros pudiéramos encajar como sus hijos y también vivir y saciarnos y gozarnos de su creación. Eso hoy lo entendemos, pero nuestros hijos están estudiando y tenemos que de una manera tratar de llevarlos justamente a la escritura y no tanto a los científicos. Eso es mi forma de pensar. Ok, los hermanos. Sí, bueno, como les digo, Génesis no tiene el propósito de ser científico y en verdad el tema del origen es un tema sumamente debatido. Claro, cierto, la ciencia puede dar ciertas explicaciones, ciertas cosas, pero finalmente el tema del origen va a ser siempre un tema de fe, bueno, que algunos le llaman filosófico, un tema de que nadie va a encontrar la respuesta certera a todas las preguntas que uno pueda tener, pero nosotros como cristianos sabemos que la autoridad es la escritura y de ahí nos da la explicación al origen de todas las cosas. Ya, pero aquí les quería mostrar este aspecto muy importante de cómo hay formas diferentes de pensar de la antigua, la forma del Medio Oriente y la forma actual, cómo llegamos a Génesis.
¿Ya? Bueno, con eso cerramos la idea del contexto cultural, que fue en verdad un poquito de lo que quedó la semana pasada. Ahora vamos a avanzar a otro contexto. Ya le hice el resumen al principio, ¿cierto? Hemos pasado por distintos contextos, ahora vamos al contexto canónico. Ahí vamos a explicar a qué me refiero con esto. Me refiero sin duda, en primer lugar, al canon, ¿ya? ¿Qué es el canon? El canon es la vara de medir, es como se entiende generalmente, o más fácil sería la lista de libros oficiales que aceptamos como iglesia, ¿ya? Y en el mundo cristiano hay dos, en verdad hay más, hay como cuatro cánones, pero está la iglesia griega ortodoxa que se le conoce. Pero los más conocidos son el canon de la Iglesia Católica Romana, que tiene 73 libros, perdón, en su canon, que eso añade los libros que se conocen como los deuterocanónicos, o apócrifos algunos le dicen, que son libros que están en el canon, en el Antiguo Testamento, Judith, Sabiduría, Macabeos, ¿cierto? Son algunos libros que están ahí, entonces ellos los tienen ahí como autoridad. En cambio, en el canon protestante o evangélico, tenemos 66 libros, 139 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, que da un total de 66 libros. Entonces, con contexto canónico me estoy refiriendo a que la interpretación que nosotros hagamos tiene que estar dentro del marco de ese canon, o sea, dentro del marco de esa lista de libros oficiales, los cuales nosotros reconocemos como autoridad, ¿ya? Y aquí hay dos choques, obviamente. Aquí estoy poniendo la Iglesia Católica Romana porque es la más conocida. La Iglesia Católica Romana, por ejemplo, en su autoridad es la Escritura, pero no solo la Escritura, también tiene la tradición, que la determina el magisterio, que es el órgano oficial de la interpretación de la Escritura. O sea, uno tiene la Escritura, la tradición, y entre los dos se complementan como autoridad, y el magisterio interpreta eso, y a partir de ahí es la doctrina oficial del catolicismo romano, la cual toda persona que es católica, romana, ¿cierto? Se somete y es parte de la comunión, digamos, dentro de la Iglesia Católica Romana. En cambio, en el mundo protestante evangélico, se le conoce como la sola escritura, o sea, es la autoridad solo la escritura, y las confesiones, siguiendo las que estoy en el protestantismo clásico, ya que ahora se ha cambiado con el tiempo, o el evangélico, pero en el protestantismo clásico estaba la escritura y las confesiones. Las confesiones eran el marco interpretador de la escritura, así como lo tenemos en nuestra iglesia, está la escritura, obviamente, la escritura es todo, pero hay una norma, ¿cierto? O sea, hay una confesión que interpreta la escritura. Y de ahí uno se adhiere y se somete y es parte de esa iglesia que tiene un marco regulador para entender qué es lo que cree esa iglesia. Eso era muy común en los siglos XVII, XVIII, XIX, y el XX se empezó a abandonar, ¿ya? Toda la iglesia era muy común que tuvieran confesiones, ¿ya? Y esa era la autoría. Entonces, obviamente esto va a influenciar en la interpretación, por eso católico romano y protestante o evangélico vamos a llegar a conclusiones diferentes porque partimos de cánones diferentes, partimos de autoridades diferentes y después llegamos a conclusiones diferentes. Luego, ambos tenemos en este aspecto lo mismo, afirmamos lo mismo. La escritura son varios libros, obviamente, diversidad de libros, pero tienen una sola historia que trata de la obra de Jesucristo, ¿ya? Creemos que la unidad de la escritura, que son distintos libros, escritos en distintas ocasiones culturales, con distintos personajes, en distintas épocas, sin embargo, tienen una unidad, ¿ya? Una unidad de tema. El tema es Jesús, la obra de Jesús. Todo libro apunta a Jesús, todo fin apunta a Jesús, ¿ya? Por tanto, con contexto canónico, esto es lo que estoy queriendo decir, que es interpretar la escritura dentro del canon reconocido y aceptado en la tradición cristiana a la cual uno pertenece. Si uno pertenece al catolicismo romano, va a tener un canon de 73 libros, va a tener un órgano interpretativo que es el magisterio y la tradición, y va a llegar a una conclusión diferente, ¿cierto? Porque cuando uno conversa o discute, digamos, con un católico romano sobre, no sé, el purgatorio, él va a argumentar a partir de la escritura, pero a partir también de la tradición y de lo que dice el magisterio. Como nosotros, cuando discutimos, no sé, el purgatorio, vamos a concluir que no está en la escritura y nuestras confesiones lo han rechazado. Entonces, obviamente, hay un choque ahí, una diferencia. ¿Ya? ¿Se entiende? No sé si alguien tiene pregunta a lo que estoy refiriendo sobre lo que decimos canon, contexto canónico.
¿Aló? ¿Vienes? ¿Me Sí. escuchó? Escucha despacito. Ah, ya. ¿Y ahí me escucho bien? Ahí sí. Ah, ya. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. No sé si es tanto una duda en realidad, es como solicitar una aclaración. El tema, yo no tengo idea en qué consiste el magisterio, por si acaso, así que a lo mejor es de la ignorancia, a lo mejor mi pregunta nada que ver. Pero a mi entender, el magisterio y la tradición vendrían a ser una especie de confesión universal para los católicos, porque al final las confesiones hacen un poco lo mismo, ¿no? Como interpretar algunos puntos de la escritura y tratar de establecer principios generales que va a seguir una congregación o un grupo de congregaciones o iglesia o quien quiera seguir la confesión. En ese sentido, el magisterio es lo mismo, digamos, así como establecer criterios generales de cómo se va a interpretar la Biblia, o es algo más invasivo, no sé, ahí me queda un poco la duda. Ah, ya. Sí, es parecido. Incluso algunos le llaman a las confesiones el magisterio protestante, eh, porque piensan que es más o menos la misma tarea, que es que tiene la capacidad de interpretar la escritura y dejar un marco regulador. La diferencia es que el magisterio católico romano y la tradición católica romana es infalible. ¿Me entiendes? O sea, la escritura es infalible para ellos, la tradición y el magisterio son infalibles, los tres son infalibles. En cambio, para el mundo protestante, la escritura es infalible y las confesiones no. Pues. O sea, las confesiones pueden revisarse, las confesiones pueden cambiar, las confesiones pueden adaptarse, porque no son infalibles. Y ahí es Entonces, donde... perdón, Sí, sigue. sí, dime. No, ahí es donde chocamos y decir solamente. Eso. Sí, entonces, ya, claro, por eso es parte del canon. Ya ahora entendí. Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, hermanos? ¿Entiende? Bueno, este tema de católico Sí, protestante es muy interesante. Mario, sí, dime. con respecto a lo que decía aquí Inés, es justamente que la Iglesia Católica, para ellos, justamente, esa es la última palabra con respecto al magisterio. Y con respecto a las tradiciones, obviamente se agarran tanto que justamente las tradiciones, ¿no es cierto? Y lo que, o sea, la estructura y la tradición y el magisterio es tan fuerte para ellos que a las finales lo aplican a la escritura. Y ahí justamente hay un error porque hay interpretaciones totalmente erróneas con respecto a lo que ellos entienden, con respecto a lo que nosotros entendemos. Y ahí justamente lo que cae, lo que son las tradiciones, y ellos lo llevan al contexto, contexto, y lo Cristo, ahí la palabra es, los cristocentifican, algo por ahí la palabra, que lo llevan, que toda esta rama de cosas lo quieren, ¿cierto?, llevarlo a Cristo, y ahí donde cometen el error, y justamente que para nosotros son la escritura y las confesiones son, tienen mucho más peso, justamente que la tradición y el magisterio, porque justamente es más Cristo, es más real en ese sentido. Ujú. Sí, claro, claro, tenemos diferencias porque ellos al tener la tradición del magisterio, la doctrina como que de ellos está como siempre abierta a lo que el magisterio diga, porque ellos son infalibles, el Papa es infalible, por ejemplo. Nosotros O sea, creemos que en no. otras palabras, hacerle caso al hombre, Sí, pues, porque la tradición finalmente nace de hombres, en ese aspecto, claro, no hay mucho claro. que hacer en ese aspecto. O sea, a la conclusión que llegan. Obviamente ellos defienden de otra manera, igual hay buenos apologistas católicos Sí. que yo conozco, por ejemplo, defienden bien su fe, pero por lo menos a mí mi conclusión, por algo soy protestante, no veo que la escritura me enseñe que tengo una tradición y un magisterio a cual seguir, sino que veo que la escritura es la autoridad y las confesiones son documentos que se hicieron para poder normar y que una iglesia local o una denominación siga lo que cree y también está abierto a estudiar y a ver si es que hay algo que está mal y corregir. Claro, es como poner un ejemplo con respecto a la iglesia, como poner un ejemplo con respecto al catolicismo, es poner el ejemplo de la Virgen María. Entonces, el magisterio apunta justamente que ella es la intercesora, que ella es la madre de Jesús, etcétera, etcétera. Entonces, ellos, frente a eso, para ellos es infalible y para nosotros totalmente lo contrario. Claro, exacto. Y ahí chocamos y no hay cómo cambiarlo a ellos ni a nosotros, así que quedamos en Claro. desacuerdo. Sí. Julio, ¿quieres conversar algo, Julio? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo vengo saliendo de una iglesia católica y la verdad las cosas que, una de las cosas que me ha traído mucho de lo que nosotros profesamos al ser eh, cristianos es que nosotros estudiamos la palabra a concho. Todos los días nos estamos dando
fuerzas para estudiar la Biblia y estudiarlo lo más que podamos, orar y todo lo que corresponde. A diferencia de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica, todos estos cánones y todo lo que involucra el estudio, ya lo hacen desde un nivel, no de la gente común, lo hacen de un nivel más elevado. O sea, todo el mundo no estudia la palabra como la estudiamos nosotros acá. Todo el mundo no tiene acceso a tener esa información que usted nos entrega del canon y de todas esas cosas, porque son exclusivas para un grupo de los que, no sé, desde la persona que está aprendiendo a ser cura hasta el sacerdote y todo lo que pasa por los obispos. Entonces, yo diría que el católico común está pero cero en estas cosas que estamos conversando. Usted le pregunta a un cristiano qué es lo que es el canon, no tiene idea. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, el 10º tampoco yo creo que lo sabe nadie, porque no hay como acá que, por ejemplo, si yo falto 3 veces al culto, me van a arrepentir, porque no voy al culto y aprendo lo que dice la palabra. Entonces yo veo que en la parte católica no hay una obligación en el fondo de aprender como lo hacemos nosotros los cristianos. Eso es mi aporte. Gracias, hermano. Sí, solo recordar algunos conceptos. El catolicismo, aunque obviamente no estemos de acuerdo con ellos, también son cristianos en el sentido de que siguen a Cristo en la Escritura, aunque añaden otras cosas, ¿cierto? Que es tradición y magisterio, pero técnicamente Sí, sin duda. es cristianismo, es una rama que no estamos de acuerdo, pero... y claro, sí, yo creo que la crítica del mundo católico es un poco esa, pero igual puede caer sobre nosotros lo mismo en algunos casos, porque aquí, claro, aquí podemos estudiar en la iglesia, pero hay iglesias donde no, tampoco estudian, evangélicas me refiero, tampoco estudian mucho la escritura, entonces igual hay que ver que se da un poquito para los dos lados, y un evangélico común y corriente que uno le pregunte un poco de esto también va a encontrar que no, no conoce mucho, ¿ya? Entonces puede darse para los dos lados. El tema es estudiar, el tema es que esa es la responsabilidad que tenemos como cristianos y tenemos que hacer ese ejercicio constantemente, ¿ya? Pero bueno, con contexto canónico, entonces me refiero a eso, a que uno interpreta la Biblia a partir del canon reconocido y aceptado por la tradición que uno pertenezca. En este caso nosotros somos protestantes evangélicos, seguimos la escritura y las confesiones. A diferencia del católico romano, es que escritura, tradición y magisterio, y vamos a llegar a conclusiones diferentes en varias cosas. Bueno, hay un concepto que ambos comparten también, que se llama así, la analogía de la fe, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? R.C. Sproul aquí en este libro, bien recomendable también, si algún día lo quieren comprar, Cómo estudiar e interpretar la Biblia, habla un poquito de este concepto y dice, la regla primordial de la hermenéutica se llamó analogía de la fe. La analogía de la fe es la regla de que la escritura debe interpretar la escritura. Esto significa, sencillamente, que ninguna parte de la escritura puede ser interpretada de tal forma que cree conflicto con lo que está claramente enseñado en otra parte de la escritura. A eso se le llamó la analogía de la fe. Generalmente se usó más fuertemente la Reforma, igual anteriormente hubo cierto uso de ella, pero fuertemente apareció en la Reforma porque como quitamos la autoridad de la tradición y el magisterio, quedó solo la escritura, y la pregunta era, ya, pero está la escritura, pero ¿quién interpreta la escritura? Que es la objeción típica del católico romano. Tiene que haber un órgano oficial que interprete la escritura. Y nosotros respondíamos, los protestantes, bueno, la escritura interpreta la escritura. ¿Ya? Y de ahí nace lo que se conoce como esto, como la analogía de la fe. Incluso la confesión lo dice, ¿ya? En el punto 1, sección 9, dice esta frase, que los que han pasado por la confesión quizás ni la recuerden, pero aquí está, dice, la regla infalible de interpretación de la escritura la constituyen las propias escrituras. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple sino único, este se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. ¿Ya? Entonces vemos este principio aquí en nuestra propia confesión, y si uno revisa las confesiones históricas, me refiero a la confesión anglicana, luterana, presbiteriana, va a encontrar lo mismo. ¿Ya? Este mismo principio está siempre, porque
nació con mucha fuerza en la época de la Reforma del siglo XVI. Bueno, entonces entendiendo esto, vamos a tener que hacer algunos ejemplos, ¿no? Para que no se queden dormidos respecto a cómo entonces funciona este tema de la analogía de la fe. Vamos a buscar entonces, hermano, hay una típica objeción que se plantea entre los cristianos, fuera del mundo cristiano también, que es que el Dios del Antiguo Testamento está enojado y airado, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios amoroso. ¿Qué tan cierto eso si uno hace la analogía a la fe? Aquí obviamente limitada porque tendríamos que ver muchos más pasajes, pero si uno ve estos pasajes, entonces, ¿qué podría uno concluir al respecto? ¿Ya? Así que hermanos, ahí los pasajes están, si alguien puede buscar algunos de ellos, leerlos y tratar de conversar sobre este tema entonces, de cómo se usa la analogía de la fe. Yo leo el Éxodo. Ya, genial, Guinness. Dale. Éxodo 34, 6 y 7, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la inequidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Gracias, Guinness. Bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, una declaración del Dios enojado y airado, que siempre se pone en el Antiguo Testamento. Pero fíjense las palabras de este pasaje. Hay muchos más, pero como les digo, por tiempo no podríamos ver todos. Pero este es un clásico de texto que nos describe a Dios como compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y en verdad. También perdona. Entonces tenemos ahí una descripción de un Dios amoroso. Si uno lo piensa así, obviamente castiga al culpable y todo eso, que también sabemos que la Escritura, Dios juzga el pecado, no lo va a dejar simplemente así. Pero tenemos una descripción de esta idea de que Dios en el Antiguo Testamento, un Dios enojado y airado. En verdad, si uno se pone a analizar la Escritura bien y empieza a buscar todos los pasajes, las descripciones de Dios, va a encontrar que no es así. Va a encontrar que ciertamente Dios juzga el pecado, o sea, no permite el pecado. Cuando el pecado es practicado por su pueblo, es juzgado el pueblo, pero no significa eso que Dios no sea un Dios amoroso, sino porque Dios ama a la justicia, ama la verdad, ama todas esas cosas, Él tiene que juzgar el pecado. Eso por un lado en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, algunos ejemplos de este Jesús amoroso que todos nos imaginamos siempre, qué tan cierto es. En Mateo, ahí algunos pueden leernos algunas porciones de Mateo. Ya, Mario. Ya, Mateo 5, 29, 30 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Uh-huh. Bueno, aquí tenemos a Jesús, ¿cierto? Siendo bien poco amoroso, ¿no? Si no tomar los términos de las personas, hablando del infierno, ¿cierto? Hablando de juicio. No parece un Jesús tan amoroso como generalmente lo imaginábamos, tipo hippie, algo así, como la gente generalmente lo imagina. Me refiero a la gente que hace esta objeción, al decir que el Dios del Antiguo Testamento está enojado y el Dios del Nuevo Testamento es puro amor, ¿cierto? Tenemos el capítulo 7, también versículo 13 hasta el 23. ¿Puede leernos también esa porción, hermanos? Amén. Sí, léala nomás, hermanito, léala. Ya. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y despacio el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entrarán por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros
con vestidos de oveja, pero dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se conocen las uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el cielo, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizaron en tu nombre? Y en tu nombre echaremos afuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, os nunca conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gracias. Aquí tenemos entonces a un Jesús nuevamente poco amoroso, como generalmente se consigue a Jesús, ¿cierto? Diciendo claramente el juicio que hay sobre los falsos maestros, la condenación que hay sobre ellos. Si no se arrepienten, van a terminar finalmente perdidos. Entonces vemos a Jesús siendo bien claro respecto al tema del infierno, al fuego, se usa la referencia al fuego, que es la condenación eterna, y que Jesús está pensando ahí entonces en cómo las personas que no que enseñan y engañan a las otras personas y por sus frutos, o sea, sus vidas, no evidencian vivir conforme a la voluntad de Dios, finalmente van a terminar en la perdición y en la condenación. Y el último ejemplo era el de Mateo 25, que ese lo puedo leer yo, que está del versículo 41. Está en la imagen del juicio final. En el verso 31 habla del Hijo del Hombre, o sea, Jesús va a venir en su gloria con sus ángeles, van a estar ahí. Y el 41 dice, entonces dirá también a los de su izquierda. Fíjense el lenguaje amoroso aquí. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me recibieron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o como extranjero, o desnudo, enfermo en la cárcel, y no te servimos? Él responderá, en verdad les digo que cuando ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Y así hay muchos más ejemplos, pero no podríamos seguir viendo todos. Solo quería establecer lo siguiente: cuando nosotros hacemos la analogía de la fe, que es ver esta afirmación, tomarla, ya el Dios del Antiguo Testamento está airado y enojado y es malo, y el Dios del Nuevo Testamento es bueno y amoroso, y empezamos a contrastar con versículos dentro del canon, como dijimos al principio, ¿cierto? El contexto canónico. Entonces podemos llegar a una conclusión y decir, no, es verdad esta afirmación. El Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento son el mismo Dios. El Dios Trino actuando, y en algunas ocasiones actúa con misericordia, con perdón, y en otras ocasiones juzga y condena al pecador. Entonces hay que sacarse, esta visión apareció en los primeros siglos del cristianismo por un hereje que se conoce como Marción. Marción, el hereje muy famoso, que hizo esta diferencia, y hasta el día de hoy se repite siempre esta misma objeción sobre el cristianismo. Pero si empezamos a hacer un poco de analogía de la fe, o sea, a buscar pasajes para tratar de entender qué es lo que dice la Biblia sobre esto, finalmente nunca vamos a llegar a la conclusión de pensar de que el Dios del Antiguo Testamento es malo y el Dios del Nuevo Testamento es bueno, como si fueran dos dioses diferentes. ¿Entiendes? ¿Cierto la idea? Mario, Sí, dígame. sí, la verdad que se entiende la idea, o sea, hoy la entiendo yo, pero antes no la entendía. Justamente se entendía que hoy estamos en tiempo de la gracia, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordia, y por eso que también se cometían muchos errores con respecto a la forma como se predicaba y cómo se aconsejaba. Y justamente el hermano tomaba con mucha liviandad el tema y no con poca y muy poca falta de santidad en sus hechos, en sus actos, obviamente por no haber aplicado bien la escritura. Y vemos justamente que Dios es justo, simplemente Dios es justo, y el mismo Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento son los mismos. Obviamente que hay situaciones puntuales, según el contexto, donde Dios actuó con respecto a tanto al Nuevo, al Nuevo como al Antiguo Testamento. Entonces, justamente vemos
como Dios también, así se aira, pero también Dios es amor y, como dice la palabra de Dios, es amor, pero también es fuego consumidor. O sea, o es amor o es fuego consumidor. Y justamente se entiende que Dios es justo. Yo lo miro desde ese punto de vista. En mi punto de vista, Dios es justo. Y como dice la palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre, es el mismo Dios. Y eso va, ahora, justamente, y se entiende que somos nosotros que debemos, ¿no es cierto?, aceptar, ¿no es cierto?, y entender y comprender en dónde estoy yo como ser humano, dónde estoy yo como cristiano, en qué parte estoy yo. ¿Estoy en el camino ancho o en el camino angosto? Si estoy en el camino angosto, obviamente se me estrecha, pero llego a la vida eterna. Pero si estoy en un camino ancho, obviamente es espacioso, que es a la perdición. Entonces, hay un tema donde justamente, y se ve que donde está la soberanía de Dios y que Dios es justo, como un día, obviamente, se lo dije a una persona. Si tú, obviamente, pasas el semáforo en rojo, obviamente vas a ocasionar un accidente o te van a matar. ¿Quién tuvo el error? ¿Que el semáforo estaba en rojo o yo tuve el error que yo pasé el semáforo en rojo? Entonces Dios siempre va a dar oportunidad a través de la palabra para que el hombre pueda comprender y entender que, ¿no es cierto?, transgrediendo su ley, obviamente va a haber una consecuencia, y eso es justo. El que la transgrede, obviamente, va a pagar las consecuencias. Así es. Sí, Guinness, creo que tienen alguna duda. Sí, que levantaste la mano. Es más que una duda, un comentario. ¿Cómo bajo la mano? La mano, ahí está. Primero creo que es como, más allá de que sea erróneo o no, creo que es muy sensato llegar a la conclusión de que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al del Nuevo Testamento o tiene una actitud distinta. Estoy hablando de una persona que no conoce la escritura a cabalidad, que no es cristiano y todo el tema. Creo que para mí, por lo menos, antes de tener más conocimientos como los tengo ahora, para mí también era normal llegar a pensar a eso. Pero más que de sentir que en un Dios está enojado y el otro es todo amor, yo no lo veo tanta de esa manera, porque más allá de eso, por ejemplo, yo siempre me acuerdo de cuando Cristo echa a todos del templo de manera muy, muy enojado, digamos, tiene un actuar que no es nada amoroso, y eso a mí se me quedó muy grabado en la cabeza, pero a mí lo que me invitaba a tener esta diferencia era principalmente las catástrofes que se ocasionaban que se describen en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el tema de las plagas en Egipto, el tema del diluvio, Sodoma y Gomorra. Ese tipo de cosas no se ven en el Nuevo Testamento. Y en ese entonces yo pensaba, claro, no tiene ningún sentido, es como muy distinto el tema, pero en realidad ya pensándolo, analizándolo, es porque obedece a etapas distintas dentro del plan de Dios. Entonces, en ese momento, ese tipo de cosas cumplieron una función, y en el Nuevo Testamento quizás no eran necesarias o quizás se llegó al mismo fin de otra manera, quizás como ya había un desarrollo distinto en cuanto al tema de los pactos y el tema del plan de Dios, como es progresivo, yo lo llego a entender que básicamente no cumple ninguna función ese tipo de cosas y no es necesariamente que sea un Dios distinto. Eso. Ah, ya. Sí. Ahora, igual en el Nuevo Testamento hay algunos casos, obviamente son menores si los considera con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5 mata a Ananías y Zafira a Dios directamente, porque ellos habían mentido al Espíritu Santo. Sí, eso está en Hechos 5, si quieres después leerlo, ahí está. Y también, bueno, y la advertencia que siempre se da, por ejemplo, en los domingos, cuando hacemos el tema de la cena, primera de Corintios 11, habla ahí también que algunos murieron por no tomar la cena conforme a la voluntad de Dios. Claro, hay casos menores, y quizás si toma Apocalipsis también pudiera uno tomarlo de esos ejemplos. En las 7 iglesias, por ejemplo, dice que algunos se enfermaron como juicio de Dios y murieron por causa de sus pecados. Entonces, hay algunos casos, obviamente son menos quizás si uno lo pone con el Antiguo Testamento. Sí, pero claro, lo que pasa es que en una mirada así rápida que tú hagas de la Biblia, y claro, una persona que no conoce la Biblia puede llegar quizás a esa conclusión. Por eso igual el tema de leer la Biblia y tratar de entenderla mejor para no llegar a esa conclusión, y también explicarle a las personas que no es así, sino que hay que entrar un poquito más a fondo y también entender la revelación de la Escritura, que igual es un punto importante. Bien, entonces vamos a otro ejemplo. Vamos a buscar este ejemplo ha sido una larga discusión a veces también entre católicos y protestantes sobre el tema cómo es la salvación, si es solo por fe o por obra, o porque estos libros parecían decir algo diferente, ¿ya? Así que vamos a buscar Romanos capítulo 4, versículo 1 al 3, y Santiago capítulo 2, versículos 20 al 21. ¿Quién, hermanos, pudiera buscar nuestra escritura también? Yo Y tengo leer. Romanos. Yo tengo Ah, ya. Santiago.
Romanos 4, 1, 3, leo. A ver, Bueno, ya. dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hasta ahí. Ya. Sí. Gracias, hermano. ¿Qué dices? Que si tuviera que explicarle en pocas palabras, Mario, ¿qué dice ese texto? ¿Qué entiendes tú? Bueno, justamente que, como dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque así Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no con Dios, no para con Dios. Claro, justamente dentro de toda la situación que pasó Abraham, y Abraham obviamente dentro de todas las obras que sucedieron, claro, como quería decirle el apóstol Pablo, tiene que Abraham de que justificarse con respecto a las obras, y justamente está la respuesta, ¿no es cierto? Justificó por las fines de que, pero no para con Dios, porque ¿qué se le pagó por gracia? Pero podríamos leer el cuarto, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Bueno, yo entiendo justamente que entre las obras y la fe, obviamente para mí vienen de la mano, porque obviamente las obras nos salvan, porque como bien dice la palabra del Señor, que por obra obviamente uno no va a ser salvo, sino que también la obra y la fe tienen que ir de la mano, porque el que obra mucho, obviamente estaríamos dando una explicación así a la rápida con respecto ya a una explicación secular en contexto nuestro chileno. Entonces, Farca tendría que tener salvación y vida eterna. Don Francisco también tendría salvación y vida eterna, porque son hombres que obran mucho, son hombres que dan mucho, ¿no es cierto? Y de una u otra manera, la gente, oh, que son buenos, así deberíamos hacer nosotros. Pero resulta que eh, obviamente el hombre que obra mucho y no tiene fe no le sirve de nada. Entonces tiene que ir justamente complementado con las dos cosas y creer justamente, si voy a orar, obviamente no va a ser para gloriarme, sino para glorificar a Dios en aquellas cosas que Dios, ¿no es cierto?, me hace actuar en obras, pero también en fe, creyendo, obviamente, que Dios es que va a actuar y no gloriándome a mí mismo por las obras que pueda yo hacer. Eso más o menos lo entiendo. ¿Ok? Así, Sí, a la rápida. sí, sí. Santiago 2, verso 20-21, entonces, ¿quién tiene ese versículo? Sí, pues en Romanos podemos ver la justificación por la fe, ya que es lo que nos hablaba Mario. Y Julio, ya. Julio, léanos Santiago entonces, 2, verso 20-21. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No es justificado por las palabras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ujú. Aquí tenemos entonces unas preguntas que nos hace Santiago para hacernos pensar respecto al tema de la salvación. Entonces, si uno ve Romano, en verdad, y se encuentra el capítulo 1, 2, 3, que lo hemos estado viendo en la iglesia, va a encontrar que el argumento de Pablo siempre es la salvación es por la fe, la salvación es por gracia, no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer. Pero cuando uno va a Santiago, se puede encontrar que Santiago está diciendo que no es solamente uno justificado por la fe, sino también por las obras. Eso es una aparente contradicción. No sé si les parece aparente contradicción. Sí. ¿Cómo ustedes resolverían entonces esa aparente contradicción que pueden ver ahí? ¿Alguna idea? Bueno, el católico romano dice que en verdad la salvación es por fe y obra. Esa es la respuesta. Claro. No es solo por fe, sino que fe y obras para ser salvo. ¿Cuál es la respuesta protestante? O evangélica. Bueno, lo que dice el apóstol Pablo con lo que dice Santiago están totalmente unificados, inseparables, están totalmente vinculados, porque nadie puede tener obras de salvación, obras salvíficas, si no es justificado por la fe delante del Señor. Nadie de nosotros podría luchar contra el pecado o hacer buenas obras para glorificar al Señor si no ha sido implantado en nuestros corazones la fe. Entonces, lo que quiere decir Santiago es que si yo no tengo esas obras que me apremian
a glorificar al Señor y vivir como un cristiano, entonces tampoco tengo fe. Eso es lo que está diciendo. O sea, la evidencia de que yo tengo fe, la evidencia de que yo me he arrepentido y que tengo el Espíritu del Señor, es que ahora quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero obrar para hacer la voluntad de Dios, no para ganarme la salvación, porque ya he sido justificado delante del Señor por la fe. Entonces, pero la evidencia de que yo he sido justificado por la fe es que yo ahora quiero obrar, ahora quiero santificarme más para servir al Señor en todas las áreas de nuestra vida. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con Roger? ¿O alguien tiene alguna otra opinión sobre lo que dice? Sobre lo que vemos aquí en Santiago y Romanos. O sea, yo de lo que aprendimos bueno, lo que aprendí yo por lo menos en el discipulado, me quedó muy, muy patente que la Biblia tiene que bastarse a sí misma, por una parte, y por otra parte que obviamente no pueden haber contradicciones en la Biblia. Y uno, para poder interpretar correctamente la Biblia de manera cristiana, tiene que partir de esa base. Y por lo tanto, yo estoy de acuerdo con Roger en el sentido, bueno, y eso yo creo que ya lo hemos conversado bastante, que las obras no son un requisito para ser salvos, sino que la evidencia. Ujú. De hecho, como que lo menciona un poco en el mismo pasaje, en el número, o sea, en el versículo 14, cuando dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? En realidad lo que está diciendo es que tanto la fe como las obras van de la mano, pero más bien las obras son consecuencias de la fe y de la gracia, y no que son dos requisitos taxativos, un requisito 1 y requisito 2, sino que las obras vienen incluidas con la fe y la gracia. Por lo menos así lo entiendo yo del 14. Sí, sí, perfecto, sí. Tal cual como dice Roger, como dices tú, eso es importante entenderlo. Bueno, el católico romano interpreta aquí diferente. Para él en verdad van de la mano. O sea, la causa de la salvación es fe y obras. Para nosotros la causa de la salvación es fe, solo creer en Jesús. Y la consecuencia de esa fe es obras. Esa es la distinción que hay, la diferencia que hay y el debate que existe, ¿ya? Entonces, bien importante entender esto. Y para llegar a esa conclusión que estamos hablando ahora, Roger, y que dijo Guinness, exactamente hacemos la analogía a la fe. O sea, interpretamos los pasajes entendiendo el contexto. Mario. Sí, bueno, ir a un pasaje también, como dice la palabra del Señor, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y justamente hay una fe genuina, hay una fe verdadera, hay una fe que nos lleva a salvación, versus justamente la fe natural que tiene todo hombre, ¿no es cierto?, que Dios creó. Pero hay una fe sobrenatural, y esa es la fe, obviamente, que nos va a salvar, creer fielmente en el Señor. Y eso es importante también entenderlo. Ujú. Así es. Bueno, ahí, aparte de lo que nos dijo Mario, Marco escribió Efesios 2:10. Creo que el pasaje de que la fe es un don de Dios, ¿cierto? Que apunta ahí. Somos creados. Ah, ya, sí. Ahí viene lo que es la fe es don de Dios y después viene la idea de que al ser creados por el Señor fuimos hechos para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano. Bien, algunos ejemplos que nos ayudan exactamente a hacer eso, por la analogía de la fe, que es lo que les dije al principio, que es lo que significa, ¿cierto? Que es interpretar la escritura a la luz de la escritura. Ya, uno último, ya este es el último, estamos en la hora, pero el último. Veamos, ¿quién incitó a David? A ver cómo lo resuelven Quiero escucharlos. Lean los dos pasajes y díganme cómo se resuelve esta aparente contradicción que uno puede encontrar en estos versículos. Teníamos más, pero ya por la hora, pero esa es más conocida. 4. Vamos a ver el 3. ¿Quién incitó a David? 2 Samuel 24:1 y Primera de Crónicas 21:1. Ya, tengo segunda de Samuel 24:1. ¿Ya? Dice: de nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel y provocó a David contra ellos y dijo: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ya, para explicar un poquito la historia mientras buscan el otro, es que es cierto, Dios incitó a David y ese censo que él hizo fue un censo pecaminoso por el cual Dios después lo juzga. ¿Ya? Pero bueno, leamos Primera de Crónicas 21:1.
Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ya, gracias. Bueno, escucharon. Primero Samuel dice que Dios incitó a David. Crónicas dice que Satanás incitó a David. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se le ocurre que se resuelva? A ver, bueno, se entiende que justamente entendemos que Dios no tiente a nadie, pero si ponemos también el ejemplo de José, con respecto a que eh, Dios puso una situación ahí puntual que justamente no era buena, pero a la final Dios de una manera eh, hizo que sucediera para, para que eso malo, ¿no es cierto?, redundara para bien en los propósitos de él. Por lo tanto, aquí, como bien dice, ¿no es cierto?, con respecto a David, eh, David obviamente fue también incitado, pero a la larga también de una otra manera fue propósito y plan de Dios frente a eso, porque eso es lo que yo entiendo, porque si Dios no tienta a nadie, y si todas las cosas provienen de parte del Señor, tanto lo bueno como lo malo, se entiende también que Dios de una otra manera ocasiona estas situaciones para lograr, obviamente, un objetivo para la gloria de Él. Así lo miro yo. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguien está de acuerdo con Mario? ¿Otra idea que tengan? Yo creo que, como dice 2 de Samuel, fue Jehová el que mandó a hacer el censo, pero ese censo tuvo consecuencias porque no fue un censo correcto. Entonces, por eso que al Crónica se refiere a eso, de que fue incitado por el demonio porque hubo un error ahí y se aprovechó de eso. ¿Ya? ¿Alguna otra idea? De todas maneras, ahí justamente Dios de una manera se revela el corazón de David, porque de una otra manera esto es lo que sucede, obviamente reveló lo que había en el corazón de David, porque David no debió a él, obviamente, dudado, y claro, y el pecado que cometió justamente, podríamos decir el pecado que cometió David, frente a eso, es justamente que él dudó, ¿no es cierto?, de la soberanía de Dios, dudó de que Dios lo iba a guardar y él mandó a censar el pueblo justamente y lo mandó a censar para ver cuántos ejércitos tenía, si podía obviamente luchar y pelear con el ejército que tenía. Entonces justamente dudó de que Dios podía, ¿no es cierto?, pelear con él con 3, 4, 5 hombres. Entonces también hay una situación ahí puntual de David, que también lo provocó Dios. Ujú, claro. Sí, finalmente Dios, bueno, si usamos la palabra de la confesión, Dios es la causa primaria, o sea, el que guía todo finalmente y permite todo también. Y están las causas secundarias que son las decisiones del hombre, el actuar de Satanás, todo eso mezclado a la vez en el mundo. Entonces esa es una buena pregunta. Bueno, la respuesta que comúnmente se da aquí, ¿Gires va a hablar o Rogers? Digan que van a desmutear, parece. Sí, que aquí vemos claramente que dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve a hacer un censo y de Israel y de Judá. Entonces, podemos ver la soberanía del Señor sobre todas las cosas. Y cuando el Señor se enciende o cuando el Señor castiga o disciplina, Él pone los medios para que su propósito se cumpla. Por ejemplo, vemos en el caso eh, del hombre que cometió pecado en 1 Corintios, que no se arrepintió, y dice, ténganlo por gentil o publicano, ¿cierto? O lo echaron y prácticamente después no lo quisieron volver, no lo quisieron aceptar. Pero, ¿qué dice Pablo después en 2 de los Corintios? Que reciban a este hermano
y no recuerdo bien qué decía ahí, pastor, no sé si usted me puede ayudar con respecto a qué decía Pablo después en 2 los Corintios, que recibieran a este hermano, sino para que Satanás no tomara provecho de ello, algo así, estoy parafraseando. Sí, sí, para que no se entristeciera en el sentido de finalmente dañarle espiritualmente. Claro, entonces también vemos el ejemplo de Pedro, que también Satanás lo ha pedido para zarandearlo, pero finalmente también el Señor cumple su promesa de que Él va a volver. O sea, que Satanás también hasta el día de hoy es un instrumento del Señor soberanamente, y nosotros podemos decir, ¿cómo Satanás hasta el día de hoy puede ser un instrumento del Señor? Y bueno, así es permisible dentro de su voluntad. Pero un día eso va a ser juzgado Satanás por todo lo que él ha hecho y ha incitado a los hombres a hacer de, de sus corazones pecaminosos, él también se aprovecha. Entonces, vemos que Dios puede usar a Satanás para cumplir su propósito y para castigar a una nación, a castigar a un pueblo o castigar a un hombre. Puede usar a Satanás para eso. Entonces, ¿Sí? vemos la soberanía de Dios sobre eso. ¿Sí? Gracias, Roger. Guinness. Sí, yo por hacer el ejercicio de pensar en una solución distinta en realidad, porque coincido un poco con lo que dijo Roger y también Mario, y también un poco de lo que había dicho Mario, perdón, Julio. No sé quién es el autor de Crónicas, no sé si el mismo no sé si es Samuel, pero estaba pensando en el tema de los evangelios sinápticos, creo que se llaman, que Sí, son sinóptico, sí. sinópticos, eso, que es donde a veces pareciera que hay una aparente contradicción, pero es simplemente que es como la visión del autor, como relata un mismo hecho, y se juntan dos visiones distintas de lo que vio uno, y cada uno le da un énfasis distinto al otro, dependiendo del autor que se trate de cada de esos libros. Entonces pensaba en eso, que quizás podría ir por ahí, que es un mismo hecho, porque obviamente si seguimos la lógica cristiana, Dios es el creador de todo y tiene un plan, y todo conspira para que el plan de Dios funcione de la forma que Él lo planificó, ¿no? Porque tiene el control sobre todas las cosas. Por lo tanto, aquí simplemente sería un tema de interpretación del autor que escribió en esta parte, este pasaje, y que Esdras. ¿Perdón? Esdras escribió, según la Biblia que tengo yo, Esdras escribió Crónicas, Ah, ya. Bueno, son una autores tradición distintos, judía. entonces, eso, lo que yo decía. Puede ser que por visiones distintas de los autores. Ujú. Sí, bueno, Crónica y Samuel y Rey están todos conectados, muchos de ellos escriben desde una cierta perspectiva. Se cree que Esdras, claro, escribió Crónica, aunque siempre, como saben, hay discusiones sobre eso. Pero el punto aquí es que, claro, cómo explicar esto, y creo que estuvieron todos bien claros y cercanos a la explicación, pero la explicación se dice aquí que es teológica, en el sentido de que tienes que hacer la analogía de la fe pensando en toda la historia de la redención. ¿Y qué nos dice si uno ve toda la historia de la redención, o sea, toda la historia de la Biblia? ¿Qué nos dice de Dios? Nos dice que Dios es soberano, nos dice que Dios usa instrumentos como Él quiere. Si uno va al libro de Job, por ejemplo, se va a encontrar a Dios usando a Satanás para llevar a cabo su plan. Si uno va al momento en que el pueblo de Israel es juzgado por las naciones paganas, ya sea el reino del norte o del sur, que es Dios usa a imperios paganos para juzgarlos, a Siria, a Babilonia, a reyes paganos a veces, a Nabucodonosor. Entonces uno puede encontrarse que Dios soberanamente puede usar a quien quiera para llevar a cabo su plan. Entonces, en este caso, lo que finalmente nos están diciendo estos pasajes que parece contradictorio es algo que la Escritura nos dice siempre, que Dios finalmente es la causa de todo y usa a quien quiere, en este caso a Satanás. O sea, es un complemento entre los dos pasajes. Dios usó a Satanás para incitar a David finalmente a pecar, y David finalmente fue juzgado por ese pecado. Eh, Pero sí, Mario, dime. sí, sí, lo que justamente con lo que perfectamente lo que, o sea, con relación a lo que está diciendo, también hay que considerar que David también, de una otra manera, se sintió seguro, obviamente, de su ejército,
que obviamente él también ahí pecó también David, porque justamente se puso, se enorgulleció de su ejército sin saber, ¿no es cierto?, que el ejército que él tenía y lo que él tenía venía justamente de parte de Dios. Y ahí es donde justamente vemos, obviamente, la soberanía de Dios y cómo Dios usa también lo que había en su corazón para también darle una lección, si miramos un poquito más, ¿no es cierto?, el corazón de David, Sí, que claro. se confió propiamente tal, ¿no es cierto? Y no puso la mira en él. Es como un ejemplo para nosotros, ¿no es cierto? Pucha, ahora tengo auto, tengo casa, tengo chequera, bueno, y no me falta nada, así que esto fue un logro mío. Y ahí va a venir la mano de Dios y vamos a quedar sin chequera, sin nada, y vamos a estar a lo mejor, no sé, comiendo en un tacho de la basura, y justamente por no darle la gloria a Dios, el orgullo del ser humano. Claro, sí, y David se jacta del ejército, del poder, como a veces pasaba que Dios exhortaba al pueblo a confiar que no confiara en Egipto, en sus caballos, en toda la falta de confianza que podía darle cualquier imperio para su protección, cuando finalmente Dios era el protector del pueblo. Bien, pues hermanos, ha sido una buena clase para reflexionar una vez más respecto a estos temas. Hoy estuvimos viendo entonces el contexto canónico, cómo interpretar la Biblia a la luz de los libros que aceptamos y reconocemos como la autoridad, que son para el canon protestante, que hicimos el contraste con el católico romano, son 66 libros, y desde ahí entonces partimos de esa premisa, que como bien Guinness nos decía, la premisa cristiana es la Biblia es la palabra de Dios, esa es una, la otra es que por tanto la palabra de Dios es una unidad, y por tanto la palabra de Dios no se puede contradecir. ¿Ya? Entonces, a partir de todas esas verdades, nosotros interpretamos las escrituras. Vamos a ir terminando entonces, hermanos, con una oración al Señor, agradeciendo por esta oportunidad y por los hermanos que hoy pudieron estar. Oremos entonces, hermanos, para terminar. Señor, te damos las gracias por este nuevo día, te agradecemos por esta nueva clase, Señor, que hemos podido tener con mis hermanos, poder reflexionar, poder pensar, poder saber cómo poder aplicar mejor la escritura, Señor, y poder aplicarlas cada día a nuestra vida. Te agradecemos por tu palabra, porque sabemos que está llena de tesoros, de verdades, que nos ayudan a vivir una vida para honrarte y glorificarte en todo, Señor. Limpia nuestros corazones de toda maldad y ayúdanos a vivir cada día sirviéndote a ti. Te agradecemos, Dios, todo esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.